¿Ves esa jugada ahí? Es el gol de la muerte, se podría decir. Creo que la mayoría de las personas ya lo han visto, ¿no? Copa del Mundo de 1994, Colombia contra Estados Unidos. Ese defensa que acaba de empujar el balón a su propia portería es colombiano y 10 días después de esa jugada estaba muerto, baleado en un estacionamiento en la ciudad donde nació. Y como dije, esa parte de la historia mucha gente la conoce. El jugador que pagó con su vida por un autogol es una de las historias más tristes que una Copa del Mundo haya producido. Pero hay un detalle ahí que casi nadie cuenta. No fue solo ese gol lo que explica su muerte. La muerte, que ayuda a entender esta historia, ocurrió 7 meses antes de la muerte de este jugador. Y a primera vista no tenía nada que ver con el fútbol. Esta es una historia con muchas capas y vamos a investigar todas ellas. Diciembre. Un hombre corre torpemente por el techo de una casa de 2 pisos, tropezando con las tejas, intentando pasar de un alero al otro. Allá abajo decenas de hombres armados rodean toda la cuadra. Cuando él aparece en el borde del techo, abren fuego. Él cae de bruces ahí mismo, sobre las tejas. Él muere descalzo, con jeans y camiseta. Ese es el hombre de la primera muerte de esta historia. Y sé que de entrada él no parece tener nada que ver con el futbolista muriendo en un estacionamiento, ¿verdad? Pero mira, te puedo decir que tiene mucho que ver. Ahora vamos 7 meses adelante. La misma ciudad, 3 de la mañana. El estacionamiento está oscuro y es el de un club nocturno. Nuestro defensa está solo ahí en su carro, a punto de irse. El grupo entonces sale de la oscuridad y rodea el vehículo. Hay una discusión corta y luego vienen los disparos, varios, uno tras otro, y los testigos que estaban cerca iban a jurar por el resto de su vida que con cada disparo uno de los hombres gritaba una palabra específica. Él repetía eso como quien celebra. ¿Quién era el hombre del techo? ¿Qué palabra era esa que ese asesino gritaba con cada disparo? ¿Y cómo es que la muerte de uno abrió el camino para la muerte del otro? Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Yo soy Marcos Campos y esta es la historia de 2 de los jugadores más queridos del fútbol colombiano. En una época en la que el fútbol de Colombia estaba atravesado, digamos, por el dinero más sucio del mundo. Y de cómo ese dinero, incluso después de muerto el dueño, todavía parecía seguir alcanzando todo a su alrededor. Bueno, ponte cómodo y vamos a los hechos. El Caballero. Andrés Escobar, nuestro defensa central, el personaje principal del episodio de hoy, nació en Medellín, Colombia, en 1967. Y defensa central para la mayoría de la gente es ese tipo medio rudo, ¿no? Que patea, que da golpes, que detiene el juego a base de fuerza. Pero Andrés no era nada de eso, ¿ok? Él jugaba limpio, de una manera casi inusual para su posición y para la época. Salía jugando con el balón en los pies, rara vez cometía faltas feas y rara vez se tiraba al suelo pidiendo falta cuando no era de verdad, ¿sabes? Incluso ganó un apodo por ese comportamiento suyo. El apodo se hizo famoso en todo el país, el Caballero del Fútbol. Él subió de las fuerzas básicas del Atlético Nacional, el equipo de su ciudad, y se volvió titular en una generación que estaba a punto de hacer historia en ese equipo. Y la magnitud de esa historia se mostró en 1989. El Nacional ganó la Copa Libertadores, la competencia de clubes más importante de Sudamérica. Algo que ningún club colombiano había logrado antes. Fue en una final muy reñida contra el Olimpia de Paraguay, decidida en los penales allá en Bogotá. El portero del Nacional, Higuita, ese tipo medio genial, medio loco, que salía driblando al delantero ahí en la media cancha, atajó 4 penales esa noche. Y Andrés, el defensa de 22 años en ese entonces, cobró y convirtió su penal. Jugó los 14 partidos de esa campaña victoriosa de principio a fin, pero esta historia de gloria tiene un detalle. Y el detalle está en el origen del dinero que, digamos, ayudó a sostener y a levantar a ese equipo campeón. Mira, el Atlético Nacional de esa época llevaba una sombra que todo el fútbol colombiano conocía. Por lo que dicen, la sospecha de que parte del dinero y de la influencia alrededor del club venía del narcotráfico. Nada de eso aparecía como contrato oficial, evidentemente, pero la asociación era tan fuerte que los rivales incluso lo usaban como provocación.
Pablito te la compró, algo así como deja que Pablito compre eso para ti, ¿sabes? Y ese Pablito es exactamente quien tú estás pensando. Tenía el mismo apellido que nuestro defensa, incluso Escobar. Y no, antes de que preguntes, los dos no eran parientes, ¿ok? Bueno, todo ese dinero entonces traía consigo orden. Y el orden, en el sentido clásico, en un lugar como esa Medellín, dependía de un solo hombre para existir. Mientras ese hombre respirara, había reglas. Había un sujeto en la cima decidiendo lo que podía y lo que no podía pasar en esa ciudad. Y ese es el punto central de todo el rompecabezas. Por lógica, el día en que ese hombre muera, las reglas mueren con él. El gol de la muerte. 5 años después de aquella campaña victoriosa del título de la Libertadores, ya en 1994, Colombia llegó a la Copa del Mundo en Estados Unidos como una de las selecciones favoritas para ganar el título. Y no era exageración de aficionado, ¿eh? En la fase de clasificación, ellos habían ido hasta Buenos Aires, para que se den una idea, y aplastaron a Argentina en su propia casa por 5-0. Hasta Pelé llegó a decir sobre eso que esa Colombia era el mejor equipo del torneo. Tenía al legendario Valderrama, Ramos en el medio, Asprilla al frente, nuestro conocido Fred Rincón y Andrés, el gran defensa en la saga. Era la llamada generación de oro, pero de repente las cosas empezaron a salir mal. Colombia perdió el debut 3-1 contra Rumania. Fue un shock. Y lo que vino después de eso, casi nadie cuenta esa parte de la historia. Uno de los jugadores del mediocampo recibió una amenaza de muerte por fax, ahí mismo, en medio de la Copa del Mundo, mientras estaba concentrado con la selección. El técnico incluso pensó en renunciar en medio del torneo, y el jugador amenazado terminó siendo sacado de la alineación. O sea, antes de cualquier tragedia, ese equipo ya estaba jugando con gente amenazándolos con una presión muy fuerte y seria. Y amenazar de muerte a un jugador y presionar directamente la alineación de una selección así, de manera tan descarada, sin que nadie lo impidiera, no era algo normal ni siquiera para la Colombia de esa época, ¿ok? Era la señal de que algo se había salido de control en el país. El segundo partido de esa Copa del Mundo era contra los anfitriones Estados Unidos en el estadio Rose Bowl allá en Pasadena, California. Un partido que Colombia necesitaba ganar para seguir con claras posibilidades de clasificarse a la segunda fase. Estaba 0-0 hasta alrededor de los 33 minutos y poco en el cronómetro de la transmisión. Una jugada que las actas oficiales suelen registrar como 1 minuto 35 de ese partido. Fue cuando un estadounidense mandó un centro raso dentro del área. Andrés, haciendo lo que todo defensa hace ahí durante toda su carrera, se estiró para intentar cortar ese centro antes de que llegara al delantero rival. Solo que ahí el balón pegó en su pierna y entró en su propia portería. El portero ni se movió, no había nada que hacer. Estados Unidos ganó por 2-1. Colombia todavía le ganó a Suiza por 2-0 en el último partido, pero ya era tarde, estaba eliminada en la primera fase de la Copa. La favorita al título quedó fuera ya en la primera fase, y el rostro de esa eliminación para todo el país se volvió el de Andrés, el caballero, el defensa que metió el balón en su propia portería. Lo que hizo Andrés en los días siguientes lo dice todo sobre quién era él en realidad. En vez de esconderse, él escribió. Publicó una columna en uno de los periódicos más grandes de Colombia, hablando directamente con los aficionados, pidió respeto, agradeció el apoyo de la gente y pidió que el país mirara hacia adelante. Y entonces vino la decisión que cambió el rumbo de esta historia. Les avisaron a todos en la selección, a todos los jugadores, que no bajaran la cabeza cuando regresaran al país. La familia de Andrés le pidió que no fuera a Medellín tan pronto. Aún así, él fue, volvió a casa, a su ciudad, para estar entre las personas que amaba. 10 días después del autogol, él estaba muerto. El estacionamiento. En la noche del 1 al 2 de julio de 1994, Andrés salió con algunos amigos para despejar la mente. Empezaron en un bar del barrio y después se dirigieron a un club llamado El Indio. Se quedaron ahí hasta como las 3 de la mañana. Cuando decidieron irse, el grupo se dispersó en el estacionamiento, cada quien se fue a su carro, y Andrés se quedó ahí más tiempo en su carro. Y fue ahí cuando apareció el grupo que iba a marcar esta historia para siempre a nivel mundial. Un grupo de hombres rodeó a Andrés y empezó a provocarlo. Le echaban en cara el error, lo insultaban, incluso con ofensas muy fuertes.
Andrés, fiel al apodo que tenía hasta el último minuto, no salió corriendo ni devolvió la agresión. Él intentó argumentar, dijo que había sido un error honesto, parte del juego, que nadie se equivoca a propósito, y pidió respeto. La respuesta que escuchó, según lo que se averiguó, fue más o menos así: tú no sabes con quién te estás metiendo, porque dos de esos hombres eran los hermanos Gaiao Hinao, Santiago y Pedro Davi, empresarios, hacendados, criadores de caballos y narcotraficantes ligados al crimen organizado de allá de Medellín. Gente que andaba con chofer y seguridad armada, y fue exactamente el chofer y guardaespaldas de ellos, un hombre llamado Humberto Muñoz Castro, quien sacó una pistola y disparó contra Andrés. 6 disparos. Fue por parte de ellos por la espalda, con él todavía ahí al lado del carro. ¿Y recuerdas esa palabra que te dije al principio del episodio? Esa que los testigos juraban haber escuchado con cada disparo. Esa palabra era gol. Dicen que el tirador gritaba gol cada vez que le disparaba a Andrés, como si cada bala fuera un castigo por aquella jugada. Andrés fue llevado de urgencia al hospital, pero no resistió. Murió aproximadamente 45 minutos después de haber ingresado. Tenía 27 años cuando todo sucedió y se iba a casar ese mismo año. Incluso había interés del Milan de Italia en llevárselo después de la Copa. Nada de eso fue posible. Pero ahora, fíjate en un detalle que parece solo un telón de fondo, pero es el corazón de todo esto. A principios de los años 90, Medellín llegó a registrar algo así como 380 homicidios por cada 100.000 habitantes en el pico de la violencia allá. Una de las tasas más altas del mundo. Matar a alguien en el estacionamiento a las 3 de la madrugada no era, digamos, ninguna novedad. Y es por eso que ese grupo de hombres logró rodear y ejecutar a un ídolo nacional en medio de la calle, así, frente a un club nocturno concurrido, gritando gol con cada disparo, sin ningún miedo de que eso tuviera consecuencias. Actuaron como gente que no tenía que rendir cuentas a nadie. Y mira, de verdad que no tenían que hacerlo, ¿eh? La pregunta es, ¿desde cuándo no tenían que hacerlo? Todo el país se rebeló. ¿Qué derramamiento de sangre después de eso? Lo que la justicia entregó, sin embargo, fue una confesión y casi nada más que eso. Las preguntas sin respuesta. La presión para resolver el caso vino de arriba hacia abajo. El fiscal encargado de la investigación, un hombre llamado Jesús Albeiro Yepes, diría años después que todo el mundo quería que el crimen se resolviera, desde el presidente hasta el colombiano más humilde. Y que, si hubieran tenido la oportunidad, tal vez habrían linchado a los sospechosos, y el caso avanzó rápido, de hecho. Demasiado rápido para un lugar donde casi nada se resolvía, si es que me entienden. Justo después del crimen, los hermanos Gaiao y también su chofer intentaron forjar una coartada. Fueron a la policía y denunciaron que las camionetas que habían usado esa noche ahí habían sido robadas, las camionetas que rodearon a Andrés. Solo que un testigo ya había descrito el vehículo de los tiradores para los investigadores, y la descripción coincidía con esas camionetas. La mentira se vino abajo en pocas horas. Al día siguiente del asesinato, Humberto Muñoz Castro, el chofer y guardaespaldas de los hermanos, fue arrestado y confesó que había sido él quien disparó. Fue condenado en junio de 1995 a 43 años de prisión. Parecía suficiente, ¿no?, para el lugar que estaba como estaba. Pero ahí es cuando la cosa empieza a tomar un rumbo bastante extraño que sigue indignando al país y a la familia hasta hoy. Esa condena de 43 años fue reduciéndose a lo largo de los años con remisión por trabajo y estudio. Al final de cuentas, el hombre que mató a Andrés cumplió alrededor de 10 años, 10 a 11 años, y salió en libertad en 2005. El papá de Andrés diría, sin rodeos después, que la justicia colombiana era un engaño, que engañaba al pueblo y a su familia diciendo 43 años y soltando al asesino en cuanto la gente se olvidara un poco. Pero seguro te estás preguntando por los hermanos Gajón, ¿verdad? Ese es el vacío que el caso nunca llenó. Ellos no fueron condenados como autores intelectuales del asesinato. Ellos respondieron por una acusación mucho más leve relacionada con el encubrimiento del crimen y quedaron al margen del castigo. El tirador asumió la culpa solo y se negó a delatar a los jefes. ¿Por qué será, verdad? Y entonces llega la pregunta que parece la más simple y en realidad es la más difícil del caso. Al final, ¿por qué murió Andrés? La respuesta que el mundo aceptó en ese momento fue la más obvia, ¿verdad? Por el autogol, venganza de un aficionado enloquecido o de alguien que perdió mucho dinero con la eliminación de Colombia.
Al final, mucha gente había apostado por Colombia, como recordamos, ¿no? Colombia era una de las favoritas. Y esa versión tiene hechos reales detrás. Las provocaciones fueron sobre el autogol y los disparos vinieron mientras gritaban la palabra gol. Todo apunta a eso. Pero siempre hay un pero, ¿no? Cuando escuchas a quienes estudiaron el caso de cerca, la cosa se complica. Historiadores del fútbol dicen que Andrés no fue asesinado solo por el autogol. El autogol sí fue el detonante de la discusión que terminó en los disparos. Los fiscales trabajaron con otra hipótesis, la de que los Gallom habrían perdido dinero en apuestas altas en Colombia en ese partido y que el crimen tendría que ver con eso. Déjenme explicar mejor esta parte aquí, porque después cuando estaba editando me di cuenta de que quedó como que faltaba algo de información en esa parte del guión. Lo que pasa es lo siguiente, amigos. Sí, según lo que se divulgó, el autogol no fue el motivo exacto para que se cometiera ese asesinato. Lo que pasa es que hubo una supuesta pérdida financiera de los narcotraficantes. Entonces, como va a decir el entrenador de la selección colombiana, y ya comento eso más adelante en el video, cualquiera corría riesgo ahí. Entonces, Andrés, en ese sentido, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, otras cosas que también voy a comentar más adelante pueden haber pasado en ese club nocturno y que fue ahí donde se dio la oportunidad para el crimen, ¿ok? Pero no es como que, él hizo el autogol. No, ahora por regresar a Colombia vas a morir por ese autogol. Es todo el trasfondo, ¿no? Los tipos supuestamente perdieron dinero. Entonces, digamos así, que cualquier jugador, cualquier participante de esa copa corría serios riesgos allá en territorio colombiano. Que por todo lo que ya comenté y voy a comentar en el video, era complicado, ¿no? Bueno, creo que quedó un poco más entendible. El técnico de esa selección, años después, dio una versión más cruda sobre eso. Dijo que Andrés tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, que no fue premeditado y que en ese momento en Colombia cualquiera podía morir. Diciendo eso sobre todos los participantes, ¿no? Al final de cuentas, si hubieran perdido, pero no hubiera pasado el autogol. Es en ese sentido. Hasta un ex sicario famoso del cartel llegó a decir que la muerte de Andrés solo había sido una pelea tonta que se salió de control. Y en 2026, ahora como vas a ver en un momento, surgió todavía otra versión de todo. Venganza por el gol, deuda de apuesta, pelea de bar, pura mala suerte. Y hay otra hipótesis que ya te voy a contar. Ninguna de ellas, sin embargo, nunca fue confirmada como verdad, ¿ok? Más de 30 años después, el motivo inmediato del asesinato de Andrés sigue, yo diría, sin una respuesta clara y definitiva. Pero hay una pregunta diferente a esa, y esa sí te la puedo responder. No por qué le dispararon, eso nadie lo sabe con certeza como vimos, sino por qué fue tan fácil hacerlo. ¿Por qué un ídolo nacional pudo ser ejecutado en medio de un club nocturno ahí sin que a nadie le temblara la mano, digamos, ¿verdad? Sin que nadie dudara ante eso? ¿Por qué los sospechosos de ser los autores intelectuales salieron caminando libres? ¿Por qué esa línea de investigación terminó archivada? Para responder eso tienes que volver al principio, a ese hombre que estaba corriendo en el techo, ¿recuerdas? El otro Escobar, el hombre que estaba corriendo en el techo y que se cayó ahí, ¿verdad? 7 meses antes del caso de Andrés. Sí, como todo el mundo ya sabe, era Pablo Escobar. El mismo Pablito de la frase del título de Allá del 89, el dueño del cartel de Medellín. Uno de los mayores traficantes de cocaína de la historia, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares en su apogeo. El hombre cuya sombra se cernía sobre el Atlético Nacional y sobre aquel equipo de oro en el que creció Andrés. Un equipo que, como gran parte del fútbol colombiano de aquella época, quedó para siempre asociado al dinero y a la influencia de Marco Trafa. Los dos no eran parientes, como ya dije. Escobar es un apellido muy común allá como Silva aquí, pero ellos estaban unidos por algo maravilloso, más fuerte que la sangre. El fútbol que hizo de Andrés un ídolo era el mismo fútbol que estaba atravesado por el cartel. Apuestas, intimidación, lavado de dinero y jefes que trataban al club como una extensión de su poder. Y no era solo dinero que entraba, era un control real incluso sobre el juego en sí. Por otro lado, jefes vinculados al cartel de Cali también estaban asociados con otro gigante colombiano, el América de Cali. En ese ambiente, las denuncias y sospechas de soborno, apuestas y presión sobre los árbitros formaban parte del día a día del fútbol.
El ambiente llegó a un punto en que hasta el árbitro se convirtió en un verdadero objetivo. En 1989, el árbitro Álvaro Ortega fue asesinado después de un partido rodeado de sospechas, apuestas y presión de grupos criminales. Ese era el nivel de contaminación del fútbol colombiano en esa época. Y ese era el mundo en el que el caballero jugaba al fútbol. Fútbol donde quien pagaba las cuentas también decidía quién ganaba, quién perdía y a veces quién vivía. El 2 de diciembre de 1993, las fuerzas de seguridad colombianas finalmente acorralaron a Pablo en un tejado allá en Medellín y mataron al hombre. 7 meses antes del caso de Andrés, como dije, mientras Pablo estaba vivo, él era una autoridad temible, pero era una autoridad, había jerarquía al respecto. Quienes vivieron eso cuentan que pocas cosas grandes pasaban en Medellín sin que él lo supiera o diera la última palabra. Había una pirámide, como dije, ¿no?, de mando. Había reglas, por más torcidas que fueran. El primo del propio Pablo lo resumió en una frase que incluso se hizo famosa. Según él, nada de eso habría pasado bajo el mando de Pablo porque Pablo tenía reglas. Con Pablo muerto, esas reglas murieron junto con él. Lo que quedó fue un vacío, varios grupos peleando por los pedazos del imperio, nadie respondiendo a nadie, cada quien creyendo que podía hacer lo que quisiera. Es lo mismo que el entrenador de la selección quiso decir cuando habló de que en ese momento cualquiera podía morir. ¿Recuerdas? Las amenazas de muerte por fax durante la Copa, la ejecución de Andrés en el estacionamiento lleno, los sospechosos de haber ordenado el crimen saliendo libres. Y eso evidentemente no es una sucesión de casualidades. Ahí hay una razón, ¿no?, detrás de todo eso. Es el retrato de una ciudad que acababa de perder dos de los frenos más brutales y perversos que existían en ese submundo. Y los hermanos Gallón formaban parte exactamente de ese mundo que quedó. Años después del crimen, ellos aparecerían ligados a la oficina de Envigado, la organización que nació de las cenizas del cartel de Medellín y heredó, digamos, los negocios del viejo patrón. Incluso entrarían en la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos en 2015 acusados de tráfico. Uno de ellos aún sería señalado por financiar grupos paramilitares. O sea, amigos, los hombres que mandaron matar o mataron al caballero no eran delincuentes aislados. Eran, entre comillas, herederos directos del mundo que Pablo construyó y que, después de que cayó en ese techo, se quedó sin dueño claro y sin ley. Y mira, hay una capa extra ahí, ¿ok? De esas que realmente ponen la piel de gallina. Pero quiero decir esto con una reserva, ¿ok? El submundo que se apoderó de Medellín después de Pablo fue creado en parte por exaliados suyos que habían traicionado al patrón y ayudado a la policía a cazarlo. Si los Gallón específicamente estaban en ese grupo de traidores, eso solo lo había afirmado en material dramatizado, ¿ok? Entonces no se puede asegurar eso. Lo que sí es sólido de verdad es que ellos eran de ese mundo después de Pablo, el mundo que solo existió porque Pablo murió primero. Ese vínculo entre los dos Escobar se volvió tan fuerte en la memoria del país que hasta se hizo un documental. Hace años, dos cineastas estadounidenses hicieron una película llamada justamente Los dos Escobar, contando lado a lado el ascenso del narcotraficante y la caída del jugador, como reflejos uno del otro. Y ante todo esto empiezas a entender que la historia terminó y que así se va a quedar, ¿no? Pero entonces vuelve. En febrero de 2026, más de 30 años después, Santiago Gallón, uno de los hermanos que estaban en ese estacionamiento, fue encontrado muerto en México, baleado en el Estado de México. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la muerte y fue más allá. Él dijo, finalmente, públicamente, que en su opinión, Gallón era uno de los responsables del asesinato de Andrés. Y ese crimen acabó con la imagen internacional del país. Y aquí está esa versión que dije que iba a contar más adelante, ¿recuerdas? Pues sí, que según lo que él investigó, Andrés no fue asesinado por el autogol realmente. La versión del presidente es que habría sido por celos en una discusión dentro del club nocturno. Una explicación más lanzada sobre un motivo que nadie nunca cerró ni probó. Andrés tenía solo 27 años cuando fue baleado cobardemente. Más de 120,000 personas asistieron a su funeral en Medellín. Y la selección colombiana dejó la camiseta número 2 que era de él, sin que nadie la usara durante varios años. ¿Y recuerdas la columna que Andrés escribió después de la Copa pidiendo que el país mirara hacia adelante?
Así es, termina con una frase que, leída hoy, tiene un significado muy profundo. Hasta luego, porque la vida no termina aquí. Él escribió eso para consolar a todo un país. 10 días después perdió la vida. Pero como vimos, la dura verdad de esta historia inevitablemente pasa por ese techo, ¿verdad? Para que dos de los hombres más queridos del fútbol colombiano pudieran ser ejecutados de esa manera, en un estacionamiento, en una pelea cualquiera, y para que casi nadie pagara por eso, antes existía un país sumergido en el poder del narcotráfico, en la impunidad y en el vacío dejado por la caída del hombre más poderoso del crimen colombiano. 7 meses antes, baleado en un tejado. Claro que no fue la mano de Pablo Escobar la que apretó el gatillo que mató a Andrés Escobar, pero se puede decir que Andrés murió dentro del mundo que Pablo ayudó a construir y en el vacío violento que quedó cuando ese mundo perdió a su dueño. Compleja esta historia, ¿verdad, amigos? Pero quiero saber su opinión. ¿Qué creen que hay de verdad en esto? ¿Será que esos narcotraficantes perdieron dinero en apuestas? ¿Realmente esas apuestas eran tan importantes? No lograron en la investigación probar si de hecho hubo un volumen enorme de apuestas, no se habla sobre eso. ¿Será que fue una peleíta dentro del club nocturno o por celos, algo así? ¿O solo una demostración de poder porque no les importaba el Estado, verdad, que iba a castigar al asesino? Tanto así que solo el chofer fue el que pagó, entre comillas, ¿no? Comenta aquí qué te pareció. Te agradezco muchísimo tu compañía. No olvides revisar tu suscripción, hazte miembro para ayudar en las producciones, si puedes. Y claro, deja tu like, un beso de vivo y hasta el próximo episodio.